La cosa empezó con un zapato. Un maldito zapato de tacón, rojo, tirado bajo el asiento trasero de mi coche. Y no era de mi mujer. Era viernes, 9 de la noche, y volvía del trabajo. Había llevado a unos alumnos al Museo del Prado como parte de una salida cultural. Lo raro fue que, cuando pasé por el túnel de Moncloa, algo rodó por el suelo del coche. Frené en seco, pensando que se me había caído el termo del café o algún juguete de los niños. Pero no. Era un tacón. Alto, fino, brillante. Con una marca que conocía bien porque Lucía llevaba el mismo modelo en negro. Sin embargo, no era suyo. Mi mujer calza un 37. Era un 40. Mi primer pensamiento fue estúpido, se habrá subido alguien al coche por error. Pero no. Nadie había usado mi coche. Ni los alumnos, ni los profes. Nadie. Solo Lucía. Ahí fue cuando mi cabeza empezó a girar. ¿Por qué había un zapato de mujer en mi coche? ¿Y por qué diablos no era de mi mujer? Volví a casa con el zapato envuelto en una bolsa del súper. Entré por la puerta como si nada. Lucía estaba en el salón, con una copa de vino en la mano y un vestido corto que juraría no haberle visto nunca. ¿Qué tal el día?, me preguntó, con su sonrisa de anuncio. Yo no contesté. Solo la miré. Y miré sus pies. Descalzos. Sin rastro de tacones. La dejé hablando sola y fui al garaje. Ahí, entre el olor a pintura vieja y cajas de Navidad, me senté en el capó del coche y empecé a darle vueltas a todo. Lucía nunca ha sido descuidada. Nunca deja cosas fuera de lugar. Es metódica hasta para lavar los platos. Entonces, ¿cómo se le escapó algo tan evidente? Y ahí me golpeó una idea tan absurda como aterradora. Tal vez no fue ella quien lo dejó ahí. Tal vez fue otra mujer. Una mujer que estuvo con ella. O peor aún, una mujer que estuvo con alguien más, en mi coche. Y eso, amigo, fue solo el primer giro. Porque si lo que descubrí después te parece predecible, te juro que no estás listo para lo que viene. El sábado por la mañana hice algo que no suelo hacer, fingí. Me levanté antes que Lucía, preparé café y tostadas, serví todo con una sonrisa falsa, y me senté frente a ella como si no hubiera dormido 4 horas dándole vueltas al zapato maldito. Ella comía tranquila, cruzada de piernas, con el móvil al lado como siempre, haciendo scroll en Instagram como si el mundo fuera un lugar sencillo. No mencioné nada. Solo la observé. Lo que buscaba ya no era una prueba, era una fisura, algo que confirmara lo que empezaba a sospechar. No tenía sentido que un zapato que no era de ella apareciera en el asiento trasero de mi coche. No tenía sentido que ella no lo mencionara, que no lo notara, que no me preguntara si había encontrado algo raro. Si de verdad era suyo, ya lo habría reclamado. No lo hizo. Y eso fue lo que me dio la certeza de que algo no cuadraba. Durante todo el día, actué normal. Jugamos con los niños, hicimos la compra, incluso cocinamos juntos por la noche, como si todo fuera bien. Pero cada vez que me miraba, sentía ese tipo de incomodidad que aparece cuando te están mintiendo y ambos lo saben, pero ninguno lo dice. No era una sospecha vaga. Era una tensión que se instaló en el pecho y no me soltó en todo el día. Esa noche esperé a que se durmiera, bajé al garaje y abrí el coche con cuidado. Busqué más. No tenía un plan, solo quería saber si había algo más que pudiera indicarme qué estaba pasando. Y lo encontré. Bajo la alfombrilla del asiento del copiloto, había una entrada arrugada de un espectáculo que se había hecho en el Teatro Lara el martes anterior. No fue eso lo que me llamó la atención. Fue el hecho de que Lucía había dicho que ese día había hecho guardia doble. Lo recuerdo bien porque llegué a casa con fiebre y ella ni siquiera pudo pasarse a verme.
Se disculpó por mensaje. Lo siento, amor, estoy muerta, doble turno, me quedaré en la sala de descanso a dormir. No discutí. Ni siquiera respondí. Me metí en la cama solo y me tomé un paracetamol. Esa entrada decía otra cosa. Al día siguiente, domingo, no dije nada. Me limité a observar. Ella mencionó estar reventada por las noches del hospital, me dijo que el miércoles tendría otra guardia doble, que si podía buscar yo a los niños, que no se veía con fuerzas. Asentí. En silencio, sin decir lo que pensaba. Porque ya no me hacía falta más. Lo que necesitaba ahora no era más pruebas, sino decidir qué hacer con lo que sabía. Esa misma tarde, llevé el zapato y la entrada al trastero del edificio y los guardé dentro de una caja de herramientas que nadie abría desde hacía años. No porque pensara hacer algo con eso, sino porque no quería verlos más. Me sentía asqueado, pero también vacío. Como si estuviera en medio de una película que no había elegido ver, pero en la que tenía un papel obligado. Esa noche no dormí. Me limité a mirar el techo de la habitación y pensar cómo se llega a ese punto. Cómo pasas de confiar ciegamente en una persona a cuestionar cada palabra que sale de su boca. El lunes pasó igual. Fui al instituto, aguanté las clases como pude, y por la tarde hice como que todo estaba bien. Pero por dentro estaba planeando. Si realmente había alguien más, tenía que dejarse ver en algún momento. Nadie mantiene un secreto así durante mucho tiempo sin cometer errores. Y entonces recordé una conversación que Lucía tuvo por teléfono 2 semanas atrás. Estaba en la cocina, hablaba en voz baja, y cuando entré cambió de tema. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con Carmen, una compañera del hospital, que tenía problemas con su ex. No le di importancia en ese momento. Ahora sí. Martes por la noche. Cena con sus amigas del hospital, según ella. Me besó antes de irse, se puso el mismo perfume fuerte de siempre y salió por la puerta como si nada. No le dije que había alquilado un coche por horas. No le dije que iba a seguirla. No le dije que estaba harto de dudar. Solo esperé 15 minutos y salí tras ella. Aparcó en el centro. Se bajó del coche con ese andar seguro que siempre tuvo. No iba sola. Un hombre la esperaba en la esquina. No era su cuñado, no era un amigo del trabajo, no era nadie que yo conociera. Y no se dieron la mano ni se saludaron con distancia. Se besaron en la boca, en plena calle, sin disimulo. Y ahí, en ese instante exacto, algo dentro de mí se apagó. No reaccioné. No grité, no aceleré, no bajé del coche. Solo miré. Me quedé ahí sentado viendo cómo mi mujer abrazaba a un tipo con barba, bastante más joven que yo, y se reía como si no tuviera nada que esconder. Después se metieron en un bar de tapas. Ni siquiera miraron atrás. Y yo seguí en el coche, inmóvil, mirando la puerta cerrarse detrás de ellos. Volví a casa en silencio. Al llegar, tiré el zapato a la basura. No el que había encontrado, otro. Uno suyo. El primero que vi en la entrada. No sé por qué lo hice. Solo necesitaba hacer algo. Algo físico, algo que doliera, algo que rompiera con la idea de que todo seguía igual. Esa noche me dormí en el sofá. No porque quisiera evitarla, sino porque no quería escucharla volver, entrar, quitarse los zapatos y actuar como si no hubiera estado follándose a otro mientras sus hijos dormían. Y al día siguiente, cuando me desperté, ya sabía lo que iba a hacer. A las 8 en punto, Lucía bajó por las escaleras con el pijama puesto, el pelo aún húmedo por la ducha y esa cara de quien ha dormido bien. Me encontró en la cocina, apoyado en la encimera, con un café que ya se había enfriado. Me saludó con un beso en la mejilla como siempre y fue directa a la nevera a por el zumo. No dije nada.
Esperé a que se sirviera el vaso, diera el primer sorbo y se girara hacia mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no parpadeé. Solo solté la frase que llevaba horas repitiendo en mi cabeza como un mantra. ¿Quién es? Lucía frunció el ceño, dejó el vaso en la mesa con cuidado, como si el tono de mi voz le hubiera puesto en alerta, y preguntó con esa falsa inocencia que tan bien fingía. ¿Quién es quién? No respondí. Saqué la entrada del teatro que había recuperado del trastero, la coloqué sobre la encimera, y luego dejé el zapato que también había sacado de la basura esa misma mañana. Ella se quedó mirándolos unos segundos, inmóvil. No intentó negarlo. No se hizo la confundida. No preguntó de dónde había sacado eso. Simplemente suspiró y bajó la mirada, como si ya no tuviera fuerza ni para fingir. No es lo que parece, dijo, sin convicción. Ah, ¿no? ¿Me vas a explicar entonces qué hacías el martes en el centro, cuando estabas de guardia doble? Fui con Carmen. Ella tenía entradas desde hace semanas y me convenció para ir. ¿Y el zapato? ¿Carmen también perdió el zapato en mi coche? Lucía abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró de nuevo. Empezó a caminar por la cocina como si buscara aire. Sus manos temblaban un poco, y por fin se apoyó en la encimera de enfrente. Me miró a los ojos por primera vez desde que empecé a hablar. Su voz salió baja, apagada, como si ya se hubiese rendido. Javi, no quiero discutir. Pues yo sí. Hubo un silencio incómodo. Luego, como si acabara de tomar una decisión, se giró hacia mí con los brazos cruzados. No te lo quería decir así, pero creo que lo sabes. Sí, estoy viendo a alguien. Desde hace poco. No me lo esperaba, no lo planeé, pero pasó. Y no voy a darte explicaciones como si fueras mi padre. Soy tu mujer, no tu propiedad. Las palabras me golpearon fuerte, pero no hice ningún gesto. Solo asentí, despacio. ¿Y lo de los niños? ¿También es parte del juego? ¿Salir a cenar con otro mientras tus hijos duermen en casa? No metas a los niños, dijo en voz alta. No te atrevas. ¿Y tú? ¿Te atreves a usar mi coche para tus citas como si no pasara nada? Lucía se acercó, con rabia contenida, y me señaló con el dedo. ¿Sabes qué? Tú tampoco eres perfecto. No vengas ahora a hacerte el santo. Hace años que no somos una pareja, Javi. Hace años que somos dos compañeros de piso con hijos en común. ¿O vas a decirme que no lo sentías? Porque si de verdad creías que esto era un matrimonio feliz, entonces eres más ingenuo de lo que pensaba. Esa fue la frase que me rompió. No porque tuviera razón, sino porque la dijo con una frialdad que no reconocí. Como si me hablara un desconocido. Como si los últimos 11 años no hubieran significado nada. Y ahí fue cuando perdí la calma. Golpeé la mesa con la mano abierta y le grité con todo el veneno que tenía acumulado desde hacía días. «Entonces, ¿qué haces aquí, Lucía? ¿Qué coño haces durmiendo en mi cama, comiendo mi comida, usando mi coche y fingiendo que todo está bien? ¿Por qué no te largas de una vez con tu amiguito?» Ella se quedó quieta. Ni un gesto. Ni una lágrima. Me miró fijamente y dijo algo que me dolió aún más. Porque no quiero perder a mis hijos. Tus hijos, repetí, casi escupiendo las palabras. Nuestros hijos. No los pongas como excusa para seguir viviendo una mentira. Tú ya los perdiste en el momento en que preferiste meterte en la cama con otro. Lucía se llevó las manos a la cara, pero no lloró. Era como si ya no tuviera lágrimas. Como si todo le diera igual. Como si ya hubiera aceptado que todo estaba roto. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir de la cocina se giró una última vez. No estoy enamorada de él, si eso te consuela.
Pero tampoco estoy enamorada de ti. Y no puedo seguir fingiendo. No contesté. No había nada que decir. La vi salir, subir las escaleras y cerrar la puerta del dormitorio. Me quedé ahí, solo, rodeado de tostadas frías, café sin terminar y una mañana que ya no tenía sentido. A los pocos minutos bajó vestida, con una mochila, y sin mirarme, abrió la puerta principal. Me voy unos días a casa de Patri. Necesito pensar. No hace falta que vuelvas. Ella se detuvo un segundo en el umbral, pero no se giró. Cerró la puerta detrás de sí con la misma suavidad con la que siempre lo había hecho. Y por primera vez en 11 años, sentí que la casa estaba realmente vacía. El mismo día que Lucía se fue, pedí cita con el abogado. No lo dudé ni una hora. Tenía el número guardado desde hace meses, uno de esos impulsos que haces sin saber por qué, pero que al final terminan teniendo sentido. Me recibió ese mismo lunes por la tarde en una oficina pequeña cerca del centro, con más carpetas que metros cuadrados, y un tono que mezclaba profesionalismo con hartazgo. Me senté, le conté todo sin pausas, sin dramatismos, sin buscar consuelo. Solo necesitaba información, pasos concretos, movimiento. Cuando terminé, el tipo me miró en silencio unos segundos y luego empezó a hablar con la tranquilidad de quien ha visto cientos de historias como la mía. Me explicó cómo iniciar el proceso, qué implicaría para los niños, cómo proteger mis bienes, qué documentos debía reunir. Le pedí que se encargara de todo. Le dejé claro que no iba a esperar a que ella tomara la iniciativa. Quería que la citación de divorcio le llegara antes de que tuviera tiempo de pensar qué hacer. Esa misma noche, mientras los niños dormían, empecé a mover mis piezas. No me interesaban los gritos ni las venganzas vacías. Quería algo real. Algo que dejara huella. Sabía que Lucía trabajaba en el hospital desde hacía años y que su reputación era algo que cuidaba mucho. Una enfermera querida por los compañeros, eficiente, con buen historial. También sabía que su nuevo amante no era solo un tipo cualquiera, sino un residente que llevaba menos de un año en plantilla y que, según algunas conversaciones que había escuchado sin querer, ya tenía fama de ligón entre el personal. No tardé mucho en encontrar su nombre, lo busqué en internet y luego en redes sociales. No me hizo falta hackear nada. Todo estaba ahí, al alcance de cualquiera con un poco de tiempo y rabia. Durante 2 días recopilé todo. Fotos, comentarios, ubicaciones, incluso horarios compartidos en historias de Instagram que confirmaban que habían coincidido fuera del trabajo. El tipo no era discreto. Subía fotos de copas, de platos de restaurantes que yo mismo había pagado cuando ella me decía que salía con amigas. No era que me doliera verla con otro, era ver la forma en que se burlaban, la impunidad, la falta de respeto. Lo organicé todo en un documento simple, directo, con capturas claras y un resumen de fechas. Y lo envié por correo anónimo al jefe de planta del hospital, al Comité de Recursos Humanos y a una dirección institucional que encontré en la página web. No escribí ni una palabra más. Solo adjunté el archivo con el título, Relación impropia entre personal del hospital durante horario laboral. Después de eso no hice nada. Solo esperé. Al tercer día, el teléfono de casa sonó. No lo cogí. Era Lucía. Al cuarto día, el móvil. Tampoco contesté. A la semana, llegó un mensaje de texto. Javi, necesito hablar contigo, es urgente. Lo borré sin leer más. No tenía nada que hablar. Me limité a seguir con mi rutina, a cuidar de los niños, a preparar las comidas, a hacer como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Pero por dentro, cada día me sentía un poco más frío, un poco más ajeno a todo lo que habíamos sido. Una tarde, mientras recogía a Mateo del entrenamiento, me crucé con la madre de uno de sus compañeros, una enfermera del mismo hospital.
Me saludó con una mezcla de lástima y complicidad. ¿Te enteraste de lo de tu mujer? La miré sin expresión y asentí sin decir nada. Ella se quedó en silencio un momento, pero luego no pudo resistirse. Dicen que el chico ese, el residente, ha pedido traslado. Y que a tu mujer la han llamado a declarar. Al parecer hubo quejas por conducta inapropiada en áreas restringidas. Asentí otra vez. No pregunté más. No me interesaban los detalles. Lo que me importaba era que había consecuencias. No una simple pelea de pareja. No una charla con lágrimas y excusas. Algo que realmente doliera. Algo que le hiciera entender que había cruzado una línea. Esa noche me llamó de nuevo. Y esa vez, contesté. ¿Qué quieres? ¿Fuiste tú? ¿Yo qué? ¿Fuiste tú quien mandó ese correo? No sé de qué hablas. Joder, Javier, no me tomes por idiota. Me han abierto un expediente. ¿Sabes lo que significa eso para mí? ¿Sabes lo que significó para mí encontrarte besando a otro en plena calle? Silencio. Respiración agitada al otro lado del teléfono. Te juro que no quería que las cosas se salieran de control. Pues se salieron. Ahora lidia con eso. Estás destrozando mi carrera. Tú destrozaste nuestra familia. Colgó sin decir nada más. No volví a saber de ella durante varios días. Cuando apareció de nuevo fue a través de su abogado, que respondió a la demanda de divorcio que ya había sido registrada oficialmente. Pidió la custodia compartida, el uso temporal de la vivienda y un régimen flexible de visitas. Yo no pedí nada raro. Solo pedí lo justo. Que los niños estuvieran protegidos. Que no hubiera juegos legales ni chantajes emocionales. Que cada uno se hiciera cargo de sus decisiones. Mientras tanto, seguí con mi vida como pude. No celebré nada, pero tampoco me arrepentí. Esa noche, después de colgarle, dormí como hacía semanas que no dormía. No porque estuviera feliz, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control. El día que volví a ver a Lucía fue un martes cualquiera, sin lluvia, sin nubes, sin señales especiales, en una sala de mediación del juzgado que olía a desinfectante barato y café recalentado. Ella llegó 5 minutos tarde, como siempre, con el mismo bolso de siempre y con una cara que intentaba parecer tranquila, pero no lo conseguía. Se sentó frente a mí sin decir palabra, y por unos segundos lo único que se escuchaba era el sonido del ventilador del techo. La abogada que nos asignaron repasó los puntos básicos, habló de plazos, de acuerdos de custodia, del reparto de bienes. Yo firmaba donde me pedían, sin discutir. Lucía hacía lo mismo, aunque en su caso tardaba más, como si cada rúbrica le costara un trozo de dignidad. Cuando terminaron los trámites iniciales y la abogada salió de la sala para traer unos documentos más, fue Lucía la que rompió el silencio. No era así como quería que termináramos. Tú elegiste cómo terminó. No, Javier, no fue una elección. Fue una equivocación. Y no me estoy excusando. Solo quiero que lo sepas. La miré sin moverme. Estaba más delgada, con ojeras, el rostro más apagado, como si todo se le hubiera venido encima de golpe, como si de repente se hubiera dado cuenta de que la caída era real y no tenía red. No dije nada. Quería escucharla. Por una vez quería que hablara sin esconderse. No fue por falta de amor, continuó. No fue por buscar algo mejor, ni por estar cansada de ti. Fue por mí. Por sentirme vacía, por no saber quién era. Porque cuando dejé de ser enfermera, madre, esposa, solo quedaba alguien que no reconocía. Y ese imbécil apareció justo en ese momento, cuando yo no sabía cómo sostenerme, y me agarré a lo primero que parecía prestarme atención. ¿Y yo? Le dije, bajando el tono.
¿No te sostenía yo? No estaba en casa, no cuidaba de los niños, ¿no te escuchaba cada maldito día cuando llegabas rota del trabajo? Sí, lo hacías. Por eso me siento tan mierda. Se le quebró la voz, pero no lloró. Me sorprendió que no lo hiciera. Ella siempre fue de las que lloraban con facilidad, con películas, con canciones, incluso con los anuncios de Navidad. Ahora no. Ahora solo apretaba los labios, como si llorar le fuera a quitar lo poco de control que le quedaba. La abogada aún no volvía, y yo ya no quería hablar de abogados. Lo que más me jode, Lucía, le dije, con voz baja, no es que te hayas acostado con otro. No es eso. Lo que más me jode es que te quedaras en esta casa fingiendo, riendo con los niños, cocinando conmigo, metiéndote en mi cama. Mirándome a la cara cada día y mintiendo como si nada pasara. Te juro que cada día pensaba en decírtelo. Cada maldito día. Pero los niños estaban ahí, tú estabas bien, todo parecía estar funcionando, y yo no sabía cómo destruirlo. No me atreví. Pero lo hiciste igual. Solo que por la espalda. Se quedó callada. Esta vez sí bajó la mirada. Por un momento pensé que se iba a levantar y salir, pero no lo hizo. Se quedó ahí, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Me gustaría que pudiéramos llevarnos bien, dijo después de un rato. Por los niños. Ellos no tienen la culpa. Te siguen queriendo como siempre. No te preocupes, no voy a hablar mal de ti delante de ellos. Pero no me pidas que finjamos una relación cordial si no la siento. Te voy a tratar con respeto, sí, pero no esperes más de mí. ¿Y si intento arreglarlo? ¿Si quiero recuperar lo que éramos? No hay nada que arreglar. Lo rompiste tú, y yo ya no tengo ganas de recoger los pedazos. Ya no confío en ti, y sin confianza no se puede construir nada. Lucía sintió, con los ojos clavados en el suelo. La abogada entró justo en ese momento, con más papeles, y todo volvió a ser formal, técnico, distante. Firmamos los documentos, nos entregaron las copias, nos dijeron los pasos siguientes. Al salir del edificio, Lucía caminó conmigo hasta el portal, en silencio. Yo no sabía si quería despedirse, decir algo más, buscar una última frase que quedara flotando entre nosotros como una especie de consuelo. Pero no dijo nada. Cuando llegó a su coche, se giró. Sigo queriéndote, aunque suene absurdo. Yo no, y eso ya no me duele. Ella asintió, abrió la puerta y se marchó. Volví a casa andando, despacio, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Los niños estaban en casa de mis padres, así que el piso estaba vacío. Me senté en el sofá, apagué el móvil, cerré los ojos y respiré hondo. Ya no había nada más que decir. La última conversación había pasado. Ya no éramos marido y mujer. Éramos dos personas con pasado en común y un futuro completamente separado. Han pasado 22 días desde aquella última conversación. No los he contado a propósito, simplemente lo sé porque cada uno ha sido distinto a todos los anteriores, y mi cabeza, sin querer, los va marcando como si llevara un registro de algo importante. Los primeros 3 días después de firmar el acuerdo, me despertaba con la sensación de que todo era parte de un mal sueño, que Lucía seguía en la habitación de al lado, que los niños se levantarían con su voz llamándolos a desayunar, que todo seguía funcionando como siempre. Me duraba exactamente 5 segundos, el tiempo que tardaba en abrir los ojos, mirar la otra almohada vacía y volver a la realidad. Luego venía ese momento incómodo de adaptación, en el que tienes que decidir qué haces con tu día sin que nadie te diga nada, sin mensajes de llego tarde, sin alguien más abriendo la nevera, sin conversaciones triviales a media tarde. Al principio se siente raro, pero no tarda en volverse rutina. Preparar el desayuno de los niños, llevarlos al colegio, trabajar, volver a casa,
preparar la cena, responder a sus preguntas, mirar cómo hacen los deberes, bañarlos, acostarlos. Cuando se van a la cama, el silencio. Ya no me pesa como los primeros días. Ya no lo odio. Me he acostumbrado a no hablar con nadie por la noche, a no compartir el sofá, a no justificar lo que veo en la tele, a decidir si quiero cenar solo un bocadillo o cocinar algo en condiciones. No hay negociación, no hay turnos, no hay compromisos. Solo decisiones pequeñas que, curiosamente, se sienten como libertad. Lucía ha venido a ver a los niños 4 veces. Llega puntual, con una bolsa de ropa y algún que otro regalo, los abraza con fuerza, les pregunta por cosas del colegio, les pone esa voz dulce que antes usaba conmigo cuando aún no sabía que estaba mintiendo. No me habla más que lo necesario, lo justo para coordinar horarios, intercambiar datos escolares o avisarme de que vendrá su madre a recogerlos en vez de ella. No hay tensión, pero tampoco hay cercanía. Es como si hubiéramos aceptado una norma tácita que dice que mientras más neutro todo, mejor para los dos. A veces me parece que intenta sostener la mirada un segundo más, como si buscara algo que ya no está. No le devuelvo nada. No es por rencor, es porque realmente no tengo nada que ofrecerle. Los niños preguntan poco. Mateo lo lleva mejor, es más práctico, más cerrado. Se limita a preguntar quién lo recogerá tal día o si puede llevarse la PlayStation cuando esté en casa de su madre. No ha tenido más preguntas. Me costó encontrar la manera de explicarle algo tan complicado con palabras que no sonaran duras, pero tampoco falsas. Le dije que su madre y yo habíamos tomado caminos diferentes, que no se trataba de culpas ni castigos, sino de decisiones que nos hicieron daño y que ya no se podían arreglar. No le mentí, pero tampoco le conté todo. A veces me pregunta si mamá y yo éramos felices antes. Le digo que sí, porque es verdad. Hubo una época en la que lo fuimos. Fingir que no sería injusto, incluso para mí. Lo que vino después no borra lo que tuvimos, pero sí determina lo que ya no tendremos. He vuelto a ver a mis padres más a menudo. Al principio me miraban como si fuera de cristal, como si estuvieran esperando que me derrumbara en cualquier momento. Pero con el paso de los días dejaron de preguntar si estaba bien y empezaron a tratarme como siempre. Eso lo agradezco. No quiero lástima, no quiero frases tipo ya pasará o todo sucede por algo. No estoy buscando una nueva pareja, ni intentando llenar huecos con salidas forzadas o citas incómodas. Estoy conociéndome de nuevo. Aprendiendo a estar solo sin sentirme abandonado. A veces me sorprendo sonriendo sin razón, no porque sea feliz todo el tiempo, sino porque noto que ya no me pesa tanto todo lo que pasó. La traición sigue ahí, claro. No se va. Pero ya no domina mi rutina. Hoy, mientras doblaba ropa, encontré una camiseta vieja de Lucía que había quedado en el fondo del armario. No me enfadé. No la rompí. No la olí buscando nostalgia. Solo la miré un segundo, la doblé con el resto y la puse en una bolsa con otras cosas que no hacen falta. La dejé junto a la puerta para que se la lleve la próxima vez que venga. No necesito más rituales de cierre. Ya está cerrado. A veces me preguntan qué he aprendido de todo esto. No tengo una respuesta simple. Aprendí que amar a alguien no garantiza nada. Aprendí que confiar no significa que no te puedan fallar. Aprendí que la gente no siempre te traiciona por odio, a veces lo hacen desde la cobardía, desde su propia miseria personal. Y sobre todo, aprendí que se puede seguir. Se puede rehacer una vida sin venganza, sin destrucción, sin arrastrar a los niños por el barro. Se puede tomar distancia sin desearle el mal al otro, solo deseando no volver a cruzarse demasiado. Hoy he firmado el último papel del juzgado. El proceso ya es legalmente oficial. No sentí alivio, ni tristeza, ni orgullo. Sentí calma.
Una calma que hacía tiempo que no tenía. No es felicidad, pero se parece bastante. No necesito más pruebas, ni disculpas, ni historias. Lo que tenga que venir, vendrá. Pero ya no será desde el engaño. Y con eso, me basta.